Bueno, muy buenos días a todos. Estamos en el segundo encuentro sincrónico del curso de modelos y paradigmas de programación. Eh, Voy a compartir mi pantalla. Eh, entonces estamos en el curso de modelos y paradigmas de programación. Y en este segundo encuentro, lo primero es hablar sobre todas las dudas que hayan tenido previamente. ¿En qué? En todo lo que vieron de por qué conceptos y paradigmas de programación y en lo que tenga que ver con el modelo de programación declarativa, su introducción y variables declarativas. El quiz, hoy va a haber un quiz al final de la clase. El quiz es de parte declarativa de esta parte de introducción y variables declarativas. El quiz no vayan a pensar que les voy a empezar a preguntar sobre todo lo que hay en por qué conceptos y paradigmas de programación, porque allí hicimos un pasón por todos los conceptos generales y específicos que vamos a tratar en el curso a manera de motivación y que vean todo lo que hay, pero no lo hicimos a manera de que ya lo estudiaron y ya los asimilaron, entonces pues obviamente no va a haber preguntas sobre eso. Ese era un abrebocas y empezamos a estudiar el módulo de programación declarativa y vamos en estas dos primeras, digamos, temáticas que tienen que ver con el modelo como tal, qué es azúcar sintáctico, abstracciones lingüísticas, cómo se va a desarrollar este paradigma y el concepto de variables declarativas. Y ahí vamos. O sea, todavía ni siquiera hemos empezado a programar o a hacer programas grandes ni nada de esas cosas, aunque algunos de ustedes ya empezaron a hacer correr cosas, que cual me parece bien. Ustedes vieron que alguien lanzó una pregunta en el foro de por qué el concepto y paradigmas de programación, eh, lanzó una pregunta sobre variable declarativa con dato atómico versus variable declarativa con celda y pues se generó una charla que ustedes la pudieron ver y después Orlando también habló de otro tema que tenía que ver con fundamentos de lenguajes de programación, que es un curso que los que ven el pregrado en Univalle lo tienen que tomar y también contestamos al respecto y ahí vamos en la interacción con ustedes. El resto es la interacción que tengamos hoy a partir de sus inquietudes. Entonces los escucho, pueden alzar la manito si quieren preguntar o pueden abrir el micrófono y preguntar como quieran. Somos poquitos, luego aquí no creo que haya problema de que no nos escuchemos bien. Y no tienen que tener temor de preguntar, y ahí Juan Felipe. Profe, pues digamos que hay una parte que habla de la semántica, cuando se le da semántica al lenguaje por medio del lenguaje núcleo, y pues ahí digamos que listan 4 tipos de semántica y que hay otro, ¿no? Pero esos son como los más importantes. Y lo que no puedo lograr, digamos, como interiorizar o visualizar, son las demás semánticas que no usamos. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, como la Ah, axiomática, cómo se vería eso, a diferencia pues de la operacional, porque en la operacional ya tengo entendido, digamos, que es una máquina abstracta, que cómo más o menos funcionan, digamos, las declaraciones de una máquina abstracta, pero las demás semánticas sí no logro verlas, digamos, la semántica lógica o la denotacional, no tengo ni idea sí. cómo verlas. Ni las vamos a tratar de contarle, pero digamos que en este curso no vamos a llegar allá porque meterse en cada una es meterse prácticamente en un curso en cada una. Entonces, pues no alcanzamos. Lo que llamamos semántica axiomática es, eh, digamos, es cuando uno describe lo que hacen las cosas en función de cómo era el estado antes de ejecutar eso y cómo es el estado de algo después de ejecutarse la declaración. Y el cómo era el estado antes y cómo era después se describe con un lenguaje lógico formal, entonces lo que llama uno axiomas. Entonces la semántica axiomática uno dice, si el axioma, o sea, lo que era cierto antes de ejecutar la instrucción era esto, después de ejecutar la declaración lo que es cierto es tal cosa. Entonces,
suelen usar mucho esa semántica para describir lo que pasa en programas, digamos, con estado, en la programación que ustedes están acostumbrados a programar. Entonces yo voy a tratar de escribir algo aquí. Voy a tratar de escribir algo aquí. Un segundo. Eso. Entonces, típicamente en esa semántica axiomática, eh, típicamente en esa semántica axiomática, uno pone axiomas eh, como algo X tenía, no sé, cualquier valor antes de ejecutar una declaración, Y tenía otro valor después de ejecutar la declaración, eh, y le dicen la instrucción X, asígnele Y, es tal que después de ejecutar esa instrucción, X tendrá el valor de B y Y también tendrá el valor de B. Entonces, a esto que hay aquí lo llaman el axioma o la precondición, que se escribe con un lenguaje lógico, le dicen que es un axioma, y a esto es otro axioma lógico, pero es la postcondición. Y a esto es la declaración. Entonces dicen, la semántica de esto se la describen en función de si el estado antes era de tal manera, el estado después es de tal manera, o el estado de las variables, una cosa de ese estilo. ¿Me hago entender? Profe, pero se podría también decir que esto hace parte de la verificación del axioma o... No, no, eso no, no es otra cosa es verificar si un programa es correcto. Esto es lo que, si esto se cumplía antes de que corriera esa declaración, esto se cumple después de que corra esa declaración. ¿Sí? Eh, y, y, y después, si usted tiene un programa donde tiene muchas asignaciones, entonces usted va a poder encadenar cosas para decir si esto se cumplía antes, entonces esto es lo que se va a cumplir después. Pero digamos que eso es lo que llaman semántica axiomática, que describen lo que sucede en función de axiomas en una lógica específica, ¿sí? Que no es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, como eso no es lo que vamos a hacer aquí, entonces por eso no entramos en detalle en eso. Pues no sé si eso responde a, bueno, eso es para la semántica axiomática. La semántica denotacional es una semántica que se usa ya para, digamos, se usa cuando uno realmente va a hacer cosas más formales, más matemáticas, demostraciones. Entonces la semántica denotacional es la que es muy buena para eso. Pero la semántica denotacional es bastante abstracta, por eso dice que una declaración se interpreta como una función sobre un dominio abstracto. Entonces, ese X, así en el Y que yo le mostré, tiene que tener una interpretación en un mundo abstracto, que yo digo cuál es ese mundo, y en ese mundo esa declaración se vuelve una función. Y entonces es muy útil en modelos declarativos, o sea, cuando la programación funcional y esas cosas, pero es muy complicado cuando se aplica a lenguajes concurrentes u otros. Entonces allá la semántica denotacional no se usa casi. Pero en los lenguajes funcionales como Lisp, como Scheme o de ese estilo, la semántica denotacional se usa mucho porque esos lenguajes están hechos, son funcionales y el concepto matemático de función está detrás de eso y entonces todo en esos lenguajes es una función. Todo, absolutamente todo en esos lenguajes es una función. Y entonces la semántica se expresa en función de, bueno, perdón, la semántica se expresa en términos de funciones, por ejemplo, y en términos de cálculo lambda y esas cosas. Eso es lo que llama una semántica denotacional, pero entonces uno tiene que conocer ese dominio abstracto sobre el cual va a interpretar las cosas. Y dice, eso que escribí yo en mi mundo es este objeto. Y luego dice, y eso que se escribe así en mi mundo es este objeto. Y cuando se escribe esto y punto y coma esto, entonces en mi mundo eso significa combinar los objetos de esta manera. Y
y se vuelve es bastante abstracto y por eso se usa mucho para demostrar propiedades ya matemáticas formales de lenguajes de programación, pero no se usa en la vida práctica porque en la vida práctica nadie entiende la semántica de los lenguajes de esa manera. La semántica lógica tiene que ver con que una declaración, la semántica de una declaración es un modelo de una teoría lógica. Entonces aquí uno tiene que saber lógica. Entonces, no sé cuántos cursos de lógica habrán visto ustedes, no importa, pero digamos, uno tiene que saber lógica y que la lógica tiene una sintaxis, una semántica, que tiene una manera de demostrar, de derivar cosas en la lógica y que hay unos teoremas que dicen que si todo lo que es verdad se puede derivar o todo lo que se puede derivar es verdad, entonces la lógica es completa. Bueno, hay un poco de cosas que tienen que ver con eso. Y se dice que una frase lógica tiene un modelo si, si esa frase es verdad en el modelo que yo puse, y entonces las declaraciones se vuelven modelos de una teoría lógica, y entonces uno al final dice, este programa es este modelo de tal teoría, y si el modelo es lo que yo estaba tratando de programar, entonces el programa es correcto con respecto al modelo, es algo así. Se usa mucho en programación lógica, la programación lógica en Prolog, pero no se usa mucho más allá de eso. Y la semántica operacional, que es la que vamos a usar, que es la que uno dice, ¿qué hace cada declaración en función de qué le sucede a la máquina abstracta cuando yo ejecuto esa declaración? Y el enfoque del lenguaje núcleo cae en esa categoría. No sé si con eso respondo tu pregunta, Juan Felipe. Sí, profe, y me surge entonces una duda más. O sea, ¿no habrían máquinas abstractas para las demás semánticas? No, ¿O como, no, no, es que no? en las demás semánticas, la máquina no importa. Porque, por ejemplo, en la semántica denotacional, lo que importa no es la máquina, sino el dominio en el cual yo estoy dándole significado a las cosas. Es como si yo dijera, vea, escribir esto eh, quiere decir, a ver, supongamos que tuviéramos voy a tratar de escribir aquí algo que se me ocurra así supongamos que tuviera un lenguaje, que el lenguaje me permitiera eh, definir mm, cables, digamos, defina, no, me estoy inventando un lenguaje. eh, C igual a, digamos que esta es una notación, me estoy inventando, ¿no? A un cable. Y, y defino D como otro cable. Y, y defino, ¿qué más puedo definir por aquí? Voy a poner aquí una, una, una notación cualquiera. Voy a poner esta notación. Eh, esta notación. Mm, como D igual negativo, D igual no sé. Y entonces yo digo, no, vea, la semántica y tengo otras instrucciones, no tengo otras cosas que puedo hacer allí. Y digo, todo lo que hay aquí yo lo interpreto en función de circuitos digitales. Y entonces, cuando aparece C igual cable, yo me imagino que C está representando un cable. Y cuando D igual cable, que D está representando otro cable. Y cuando digo D igual menos C, es que estoy uniendo un cable con el otro, poniendo en la mitad algo que convierte la señal que venga por el uno en lo negativo para que salga por el otro. Y, y entonces todo lo que yo hago finalmente lo interpreto es en términos de eso, qué circuito fue el que construí, y lo que hace ese programa es lo que haga ese circuito. Pero donde yo soy un experto es en los circuitos, y entonces allá es donde ese es mi dominio abstracto, los circuitos, no sé qué. Y entonces todo lo que haga mi programa
queda interpretado en función de un circuito. Y esa es la semántica de mi programa. Entonces, ese es mi dominio abstracto en ese caso. Entonces ahí no necesito máquina, porque estoy interpretando el lenguaje como el significado de cualquier cosa en mi lenguaje termina siendo un objeto en otro dominio diferente. Entonces no necesito máquina porque él no va a correr una máquina, ¿sí me entiendes? Sí, o sea que de igual forma, cualquier enfoque que uno utilice, se va a ver una traducción a un lenguaje núcleo, solo que pues va a tener un diferente enfoque, digamos, por debajo. Ah, bueno, lo del lenguaje núcleo es que, sí, eh, digamos que el lenguaje núcleo es una manera, el lenguaje núcleo es una cosa, espéreme antes de, ¿cómo le digo yo? Como, como intermedia en cualquiera de esos. Exacto. Uno podría, sí, tú tienes razón, uno podría, voy a hacer un dibujo otra vez. Uno podría decir, tengo mi lenguaje de programación, ese que tiene 10.000 cosas de sintaxis, ¿cierto? Y entonces yo lo describo, lo traduzco en lo que llamo mi lenguaje núcleo, es decir, cualquier cosa que yo escriba aquí, termino traduciéndola a mi lenguaje núcleo, que no son sino 10 o 7 o 8 declaraciones, y mi lenguaje núcleo yo termino interpretándolo, ya sea con cualquiera de estas cuatro, con una semántica axiomática, con una denotacional, una lógica, pero entonces esto no depende de la semántica, ni denotacional, ni lógica, sino depende de que yo diga cómo se traduce cualquier cosa aquí en cualquier cosa aquí. Y luego la semántica de mi lenguaje sí depende de si lo traduzco de forma operacional, entonces yo digo qué le pasa a la máquina abstracta, lo interpreto de forma lógica, entonces digo cuál es el modelo lógico asociado a cada declaración, lo interpreto denotacionalmente, entonces digo cómo cada cosa denota algo en mi modelo, en mi dominio abstracto, o lo hago axiomáticamente con axiomas antes de ejecutar una declaración y después de ejecutar una declaración. Y eso lo hago solo al lenguaje núcleo porque el resto de cosas no necesito expresarlas así, sino solamente decir cómo se traducen ellas en el lenguaje núcleo. ¿Sí, Juan Felipe? Sí, profe, ya. Pues es mejor dicho mandatorio lo del lenguaje núcleo para usar esos enfoques. O sea, El de lenguaje, por medio siempre y una núcleo, vez, el lenguaje núcleo más que mandatorio es simplificatorio para entender cualquier lenguaje de programación. Si usted no logra enfocarse en lo nuclear del lenguaje, el lenguaje le va a parecer inmensamente grande y que nunca lo va a dominar. Pero si usted se logra centrar en lo nuclear del lenguaje, ya cualquier otra cosa del lenguaje la va a entender eh, muy fácilmente. Así allá, porque es que hoy en día ese es el problema, los lenguajes tienen tantísimas librerías y extensiones que uno para entenderlo cree que tiene que entender todo eso y resulta que no. Uno tiene que entender los conceptos nucleares que maneja el lenguaje y de ahí sabe qué puede hacer con él y qué no puede hacer con él. Más preguntas, muchachos. Profe, tengo un poquito de problema en entender el tema de los valores parciales de las variables. Dice, Ujú, una variable declarativa puede ser ligada a varios valores parciales siempre y cuando estos son compatibles 2 a 2. ujú, Pero también leía que son compatibles pero no son iguales. ujú. Sin embargo, en el ejemplo nos da edad igual 25, es decir, para mí son iguales. Sin embargo, se hace hincapié en eso, ¿no? En que son compatibles, pero no iguales. Sí, Entonces, no sé si me podría sí, explicar. sí, claro. ¿En cuál transparencia es? ¿En cuál de estas es? Espérate, yo digo. Em, Creo que Eh, era por ahí. sí, por aquí vas viendo. Creo que ya lo miro. Más No, adelante. más adelante, sí, yo creo. Ajá. Mm, Eso, aquí, Ujú. aquí, eso. Ah, listo, listo. Entonces, este es el caso que está aquí. Pero entonces, primero,
muy importante este concepto de valores parciales. Aquí en OZ decimos que las variables no tienen, pueden contener valores parciales. ¿Eso qué significa? Entonces, primero, ¿qué tipo de valores hay en OZ? Yo no sé si ya pasamos por ese, yo miro si por ahí ya pasamos el modelo por ejemplo colectivo. No, por aquí no. Por aquí. Bueno, no hemos llegado a qué valores de tipos básicos. Bueno, pero entonces no importa, la explicación la puedo hacer, sino que quiero saber que no tienen que haber pasado por allá. Entonces, en OZ cuando se crea una variable, una cosa es el identificador de variable, una cosa es el identificador de variable, que es como la X que hay ahí, ¿cierto? En mayúscula, y otra cosa es la variable, que la variable es un ente dentro de la memoria de la máquina abstracta. Y esa variable tiene como una especie de un nombre que nosotros no manejamos, que no lo conocemos, pero que lo tiene que tener como una identidad. Y tiene que es este que hay aquí, y tiene un valor, que es este que hay aquí. Bueno, los valores en OZ hay de varios tipos, van a ver. Los valores pueden ser números, o pueden ser átomos, o pueden ser registros. Quedémonos por ahí. Entonces, una variable en OZ puede estar asociada a un número, 5, o puede estar asociada a, un átomo, por ejemplo, el átomo Luis. Eso no es una cadena de caracteres, es un átomo. O puede estar asociada también a valores como registros, por ejemplo, Luis, edad 2.5 y vamos a ponerle aquí vamos a ponerle peso 2 puntos W. Corremos esto un poquito para acá para que listo. X igual 5 y Z igual a 5 de peso W. Entonces, esta variable, este X igual a 5, hace que en la memoria la X haya una cajita que esté asociada y que tiene adentro un 5. Este Y igual Y hace que en la memoria haya una cajita que por dentro tiene un Luis, un átomo. Pero este hace que en la cajita haya, que en la memoria haya una cajita que dice que este es un registro cuyo, digamos, etiqueta se llama Luis, que tiene un campo que es edad, que tiene el valor 5, y que tiene un campo que es peso, que tiene como valor W, pero fíjense que W no tiene ningún valor. Entonces vamos a decir que este valor es parcial, no es completo. ¿Por qué no es completo? Porque W puede ser cualquier cosa. ¿Qué es lo que pasa aquí? La persona tiene un nombre que es Jorge, pero tiene una edad que no está ligada. Cuando dice no ligada es que en OZ puede haber variables creadas que no tienen ningún valor asociado. Entonces, como hay variables creadas que no tienen ningún valor asociado, esa variable tiene un valor parcial, porque le pueden poner cualquier valor. Entonces, si después alguien dice W es igual a 90, entonces inmediatamente esta variable Z que tenía peso, o esta variable aquí que estaba sin ligar, queda ligada con 90, como en este caso fue a 25, y entonces
el valor que tenía antes era Luis, edad 5 y peso cualquier cosa. Ahora el valor es Luis, edad 5 y peso 90. Entonces son valores compatibles porque, porque, porque si antes decía que W era cualquier cosa, ahora dice que W es 90, eso es compatible. Ahora, no sé si me entiendes esa idea de valor parcial. Si por el Sí, hasta contrario, ahí sí, ajá. si por el contrario, aquí hubiera dicho peso igual a W. No, pongamos aquí más bien. Pongamos que aquí hubiéramos puesto W es igual a 70. Y aquí hubiera puesto peso W. Entonces, este registro ya no es parcial porque edad es 5 y peso, a pesar de que dice W, ya tiene un valor de 70. Entonces, si más adelante yo digo W es igual a 90, va a fallar porque él va a decir W ya tiene un valor de 70 y las variables aquí, este ya era un valor completo, no me le puede cambiar el valor completo por otro valor completo. O sea, a este señor, un valor parcial es un valor compuesto que tiene pedacitos que no han sido ligados. Entonces, como no han sido ligados, el valor es parcial. El día que los liguen a algo que ya está cerrado, que no, entonces tendrá un valor total. Pero igual lo habían podido ligar, voy a poner otro ejemplo. Quedémonos aquí y no pongamos W igual a 90, sino W igual a, bueno, a T, que tampoco es nada. Entonces, este valor sigue siendo parcial porque como W está sin ligar y T está sin ligar, W igual T tampoco liga la variable, solamente dice que tiene el mismo valor, pero no dice cuál. Entonces W sigue sin valor y por lo tanto esta variable sigue siendo, esta variable Z tiene un valor parcial. O sea, un valor parcial es una variable, un valor parcial es un valor que tiene pedacitos sin ligar. Ahora, ¿por qué digo pedacitos si un valor es un número? Pues si es un número o está ligado o no está ligado. O es 20 o no está ligado. Si no está ligado es un valor parcial y si dice 20 pues ya tiene un valor completo. Pero podría tener un registro que tiene pedacitos ligados y pedacitos sin ligar. Entonces ese registro que tiene pedacitos ligados y pedacitos sin ligar es un valor parcial. Solo cuando el pedacito sin ligar quede ligado a algo completo será un valor completo. Pero por ejemplo aquí lo ligué a algo que tiene un valor parcial, entonces este sigue siendo un valor parcial y este sigue teniendo un valor parcial. Más o menos, Verónica. No tengas temor de decir que no, ¿no? Sí, sí, profe. Lo que entiendo es que yo podría decir luego que T vale 50. Y, Y luego podría volverle a asignar a W ese mismo 50, es un valor compatible. Pero exacto. si yo le pongo, qué sé yo, 60, entonces ahí sí ya me va a dar un No, error. falla porque ya cuando le das, Ajá. cuando a T le pongas 50, inmediatamente W queda con 50. Y entonces ya tienen valores completos. Entonces, si tratas de cambiarle el valor a W y decir W ahora es 80, va a decir que no porque ya W era 50. O sea, compatible significa que estás tratando de, compatible también es, espérate, compatible también es esto. Supongamos que después de eso, yo digo Z es igual a Luis, edad 2.5, peso 2.80. Esto allí que lo alcances a ver. Eso también es compatible porque Luis es compatible con Luis, edad con edad, 5 es el mismo 5 de acá, peso es el mismo peso de acá. Y aquí dice W y aquí dice 80, entonces él dice, ah, son compatibles, pero a partir de este momento W vale 80. Y si después si tú cambias W, ya no te va a dejar cambiar W, W ya vale 80. Ok. Sí, profe, ya lo entendí. Gracias. Bien. Sigo escuchando preguntas, muchachos y muchachas. Profe, de pronto ese mecanismo que usted mencionó ahí, pues me parece a veces raro que siendo un lenguaje, digamos, declarativo, donde se supone que no debería dejar modificar los valores de las variables declarativas, Uh-huh.
lo deje, digamos, comparar. Y es entendible porque pues está el concepto de valor parcial, ¿cierto? Por eso se necesita, digamos, como esa comparación. Pero una vez ya yo tengo, digamos, asignado un identificador, digamos, W con un 3, yo ya he creado, digamos, allá dentro de la máquina abstracta Sí. una variable y se la ha asignado 3. Entonces, ¿para qué va a ir a hacer una comparación si ya sé que está asignada? E incluso, Una porque lo he comparación es probado, que, una o comparación sea, como que, o sea, digamos, yo hago W igual a 3, ¿cierto? sí, Yo ya sé que tengo allá adentro una variable con 3, que sí, es, la está referenciando W. Y luego yo vuelvo a hacer W igual a 3 y él me dice, listo, mijo, está bien lo que usted está haciendo, pero pues ¿para qué yo voy a hacer otra vez W igual a 3? Si pues por un lado, pues es una variable declarativa, ¿no? ¿Y para qué va a hacer la comparación si ya se sabe que no puede volverlo a modificar? No sé bueno, si ese concepto se necesita sí, solo por el valor parcial. pero esto no es una comparación, es una asignación, Sí. es una igualdad. Y aquí no está preguntando si W es igual a 3, sino afirmando W es igual a 3. O sea, la pregunta tuya es, ¿por qué uno como programador pondría dos veces W igual a 3? Sí, ¿por qué lo permite este lenguaje? Si se sabe que no puede modificar el Pero contenido de esa variable. típicamente tú no pones W igual a 3 y W igual a 3, pero podrías poner T igual a 5 y por allá mucho más adelante poner, no sé, W igual a T. Y esto va a fallar, Ujú. porque aquí dice 3 no puede ser igual a 5 y esto va a fallar. Pero podía muy bien T ser igual a 3 y hacer W igual a T y eso no va a fallar. Pero es que el programa no sabe que cuando tú haces esta igualdad, no sabe, no sabe si los valores, si esas variables ya tienen valores y si los valores son compatibles o no. Entonces el sistema tiene que simplemente mirarlas y tratar de hacer la igualdad y si son compatibles la hace y si no son compatibles falla. Listo, ya entendí. ¿Sí? Sí. Pero no es porque no es porque el programador quiera escribir 10.000 veces W igual a 3, eso típicamente no sucede. Pero sí a veces sucede y les va a pasar. No sé si ustedes ya han tratado de correr OZ alguna vez. Eh, un segundo, voy a mover esto por aquí. No sé si ustedes han tratado de correr OZ ya alguna vez, imagino que sí. Pero cuando vayan a correr OZ, mm, Profe, sí señor. también se podría explicar es, por ejemplo, cuando uno hace la construcción del lenguaje, cuando uno escanea y parsea, por ejemplo, no es que uno necesite colocar W igual a 3 muchas veces, sino que cuando se hace el scan and parse de esa estructura, pues él igual tiene que ir a revisar si en el ambiente existe la variable. O sea, eso es inherente al lenguaje. El tema es que cuando yo tengo este tipo de variables declarativas y si ya la variable es de única asignación, pues entonces lo que va a pasar es que él me va a decir voy a fallar. Pero en realidad es más sobre cómo está construido en sí el lenguaje, ¿no? Voy, sí, sí. Espera, un segundo. Digamos que si yo tengo A igual 4, tengo B igual 5 y por allá le digo A igual a B, cuando yo vaya a correr esto, Profe, si estás compartiendo el post, no se está viendo. ya, ya, bien, bien, perfecto, menos mal que me avisó. No, no, es que estaba compartiendo solamente, ahorita sí están viendo la de OZ, ¿sí? Este. Sí, profe. Entonces, si yo escribo A igual 4, B igual 5, A igual a B y corro esto, correrlo significa, bueno, hay varias maneras de correrlo, ¿no? Aquí en OZ uno puede, en el menú, puede decir que corra todo el buffer o la región o la línea. O sea, yo dije, bueno, eh, la región porque eh, que la tenía escogida. Y entonces, fíjese, él dice, bueno, trato de hacer A igual 4, B igual 5 y A igual B, y inmediatamente dice, falló
falló porque usted trató de hacer 5 igual a 4. O sea, este es el caso en que tengo incompatibilidad de los valores parciales. Entonces él falla. Pero fíjense que si yo hubiera tenido, no se va a poner aquí, B, A igual a 4, B igual a, no se va a poner aquí, aquí a Luis. A Luis de... ¿Qué es lo que yo quiero mostrarles? Compatibilidad. Es de... no, entonces voy a cambiar aquí. A, voy a declararlo sin valor. Ah, listo, eso es más fácil. B igual al 5 que había. Y luego le digo A igual a B y lo corro. Puedo correrlo o yendo aquí y decir feed, región, o puedo hacer control punto, control R y también funciona. Y entonces, él ya corrió y no tuvo ningún problema. ¿Por qué? Pero, y si yo quisiera saber cómo quedó A, que no tenía valor al principio, pues sale que A es igual, tiene valor de 5. ¿Sí? Y fíjense, las cosas tan chéveres de esto es que podría haber sido al revés. Yo podría decir, para que vean que no funciona como una asignación. Yo podría decir aquí B igual a A. O sea, no fue que a A le asigné B, sino que hice que B sea igual a A o A igual a B. De hecho, si corro esto de nuevo, me vuelve y saca 5. O sea, a pesar de que es B igual a A. En un lenguaje típico de los que ustedes conocen, eh, la igualdad es una asignación, no es una igualdad. Aquí sí es una igualdad como tal. O sea, decir B igual a A o A igual a B es lo mismo. En un lenguaje típico de los que ustedes conocen, que ustedes escriben A, asígnele B, eso es completamente diferente de B, asígnele A. ¿Sí? Son dos cosas muy diferentes. Aquí no, porque aquí no estamos definiendo la asignación de los lenguajes imperativos, sino estamos definiendo la igualdad como una operación típica entre dos variables. Es decir, que una variable es igual a otra. Y la igualdad lo que dice es que entonces las dos variables tienen, apuntan, si quieren verlo así, al mismo valor. Y ese valor tiene que ser, si ya las dos tenían un valor, ese valor tiene que ser compatible porque se va a mezclar y va a quedar ahí. Y si ese valor es incompatible, pues produce el error que produjo ahorita de decir que falló la igualdad de las variables. Porque la una tenía el valor 5 y la otra tenía el valor 4. No sé si eso más o menos aclara todo lo que he dicho de valores parciales y valores completos, Verónica y todos, pues en general. Sí, profe, sí, yo estoy clara ya. Gracias. Y cuando desaparezca este error, bueno, una cosa importante, no Z, los errores aparecen aquí abajo en la ventanita de abajo, ¿no? Cuando desaparezca este error fue que en algún momento hicieron que una variable fuera igual a otra. Hicieron que una variable que ya tenía un valor debe ser igual a otra que ya tenía otro valor no compatible. Es la única razón por la que sale ese error. Y aquí les dice dónde, ¿no? Dice la una tenía un 5, la otra tenía un 4. Eso está en la línea 4, columna 3 de tal archivo, no sé qué, para que ustedes aprendan a buscar errores. ¿Mm? Bueno, más inquietudes, muchachos. Profesor, hay una parte donde habla de un estado explícito y lo que yo no me quedó como claro es que hablaba de que era una función que aprendía de su pasado. No Bueno, comprendo ese concepto de la programación, ¿no? sí, pero eso estaba en la parte de introducción, a ver. Eso estaba aquí en por qué conceptos y paradigmas de programación, por aquí en, no sé, a ver si en general es específico. Parte que habla de estados, objetos y clases, creo que era.
aquí, en este que habla de estados, objetos y clases, ¿sí? Pero entonces, esa, como les dije hoy al principio, todo eso que vieron aquí es algo que vamos a, era como un abrebocas a todo el tipo de conceptos que vamos a trabajar en el curso, pero no los hemos estudiado todavía en detalle. Entonces aquí cuando había conceptos generales, hablaba de variables declarativas, ya empezamos a estudiarlas, va a hablar de funciones, no sé qué, vamos a estudiar esas cosas. Y cuando habla de conceptos específicos, habla de otros conceptos como pereza, como alto orden, como concurrencia, como estado, objetos y clases, un no determinismo. Cada uno de esos conceptos va a dar lugar a otros paradigmas de programación y en su momento vamos a estudiarlos, digamos, a profundidad. Entonces, eh, no te afanes por tener respuesta a eso ahorita. A eso, a la respuesta a la pregunta que me has hecho va a llegar cuando veamos el modelo de programación con estado. Entonces, en ese momento va a estar el concepto de estado explícito, vamos a entender qué es estado explícito y vamos a ver por qué dijimos eso que en la introducción, como abrebocas, dijimos. Pero ahorita no es el momento, digamos, de entrar en ese detalle porque vamos a ir pasito a pasito. Y el pasito a pasito es primero el modelo declarativo. Y en el modelo declarativo, eso de concepto de estado explícito no hay. Hay solo, no hay concepto, por ahora como si no hubiera concepto de estado. Después vamos a ver que el concepto era como de estado implícito, porque cuando necesito el concepto de estado explícito pasan otras cosas y necesito otros conceptos de programación que en este momento en lo declarativo no tengo. Entonces propongo que no te afanes por entender eso que me acabas de decir de lo de funciones que aprenden de su pasado, hasta cuando lleguemos al concepto, al modelo de programación con estado, y ahí retomamos la pregunta tuya de ahora, ¿de acuerdo? Porque ese va a ser el momento de responderlo. Si yo tratara de responderlo ahorita, me tocaría empezarle a contarle lo que va a ocurrir después, y lo que quiero ahorita es que estén concentrados en lo que está ocurriendo ahora. Ok, profesor, gracias. Bien. Más inquietudes, muchachos, sobre los conceptos que había aquí en estos... los únicos conceptos que había eran los de semántica, los de variable declarativa y el almacén de asignación única, ¿no? Que es, el, que es uno de los elementos de la máquina abstracta. No sé si eso está claro. Un almacén de asignación única tiene unas variables que vamos a llamar declarativas y que esas variables tienen dos operaciones, básicas, o sea, una operación que es una variable hacerla igual a la otra, o hacerla igual a un valor o hacerla igual a otro. Entonces las variables se ligan con valores o se ligan con otras variables. Y hay un concepto aquí que aparece que es el de identificador de variable, como para no confundir las variables declarativas, que son las que están en el almacén de variables declarativas, y las identificadores de variables, que son los que me provee el lenguaje para poder, eh, para poder acceder a esas variables declarativas. Yo en el lenguaje no voy a poder crear variables declarativas si no es a través de identificadores de variables. ¿Mm? Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta. Ah, sí, Juan Felipe tiene levantada la mano, pero ya, ok, la volvió a levantar. Sí, profe, es que digamos que la magia realmente ocurre es en el lenguaje core, pues según lo que veo, ¿no? ¿La magia? ¿Cuál magia? O sea, la magia, todo el poder del lenguaje, o sea, donde se interpreta el código y todo eso ocurre realmente en el lenguaje núcleo. Ahí Sí, realmente es donde está todo. Ahora tengo una pregunta. pero, Digamos que pero, yo pero estoy, entonces, pero antes de llegar allá, pero en este momento del curso, estamos enfocados en saber, en conocer qué es la memoria declarativa, que es uno de los elementos de la máquina abstracta. Después vamos a describir más adelante cuál es el lenguaje núcleo con el que vamos a trabajar. Ni siquiera todavía en este momento lo hemos, digamos,
en este momento del curso, digamos, no sé dónde vas tú, pero digamos, en este momento hasta este punto de barreras declarativas, ni siquiera hemos llegado al punto donde hemos definido concretamente el lenguaje núcleo, porque el lenguaje núcleo vamos a definir es aquí en este y este pestañitas, y, y solo digamos, entonces el próximo viernes en principio, si seguimos el ritmo, claro que si alguien va más adelante no hay problema, si seguimos el ritmo el próximo viernes ya tendremos realmente el lenguaje núcleo, ya sabremos qué es lo que tiene y cómo es la semántica de él. Pero digamos, hasta hoy, el día de hoy, no hemos llegado hasta allá, o sea, pues no es que no me preguntes de eso, sino que digo, no necesariamente todo el mundo ha llegado hasta allá. Pero dale, pregúntame, por favor. Pues es que yo creo que entonces mi pregunta iba a ser como para esa sección. Pues no sé, usted me dice si algo, pues lo dejamos Sí, para para la cuando próxima. llegue. Dale, dale. Digamos que yo estoy trabajando en cualquier lenguaje, digamos en Golang. Y que por cosas de la vida, a mí se me ocurrió que, que yo tengo un concepto, un mecanismo para iterar mejor, no sé, las estructuras, digamos un array, ¿cierto? Y yo, y yo digo que no, pues hay un concepto muy bueno que es para iterarlos y que el for ni la recursión ni nada de eso. Entonces la idea es que yo voy a crear una abstracción lingüística para poder, digamos, meterlo en el lenguaje núcleo de este Golang. Eh, y digamos que se ha aceptado ampliamente, digamos, no sé, por la comunidad y se va a implementar, ¿listo? Entonces, ahí tocaría ir al lenguaje núcleo en donde se define esa semántica para poder implementar esa nueva abstracción. Digamos que la sintaxis va a ser for array, digamos. Yo ya voy, No, ya no voy, es- ya quiero entender la pregunta. Eh, es que tengo el lenguaje núcleo. Eso. Entonces, hay un concepto importante en esta parte, que es que vamos a trabajar con un enfoque de lenguaje núcleo. ¿Qué significa eso? Que toda construcción del lenguaje completo se define en términos de traducciones a un lenguaje básico conocido como lenguaje núcleo. Entonces, mi lenguaje de programación, ¿qué debería tener? Debería tener un lenguaje núcleo y qué tipo de datos manipula. Y debería tener, para todo lo que no sea núcleo, debería tener un esquema de cómo se traduce eso al lenguaje núcleo. Y las traducciones al lenguaje núcleo se llaman abstracciones lingüísticas o azúcar sintáctico. Pero las dos son traducciones al lenguaje núcleo. La diferencia entre la una y la otra es porque la abstracción lingüística de alguna manera encapsula un concepto nuevo que no estaba, encapsula un concepto nuevo, mientras que el azúcar sintáctico encapsula es más bien como una especie de abreviación. Entonces, eh, en lugar de escribir, eh, en lugar de escribir eso, voy a poner aquí un ejemplo. En lugar de escribir en, listo. En lugar de escribir declare X, declare Y, que digamos que el lenguaje me dice usted puede declarar una variable, entonces en lugar de eso yo escribo declare X, y entonces me ahorro escribir uno de estos. Entonces en lugar de escribir en dos líneas de esto, lo escribo en una línea de esta manera y significa lo mismo. Entonces a este tipo de cosas son las que llamamos azúcar sintáctico. Azúcar sintáctico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque abrevio una cosa que se escribe como muy largo, la escribo más cortica. Pero es una abreviación, no es realmente un concepto nuevo, no hay conceptos nuevos ni nada. En las abstracciones lingüísticas es porque aparecen conceptos nuevos. Entonces digo,
voy a inventarme el concepto de función, una función, y digo cómo me lo invento y no sé qué, y después termino. Entonces me inventé un nuevo concepto y después digo cómo se traduce esto al lenguaje nuclear. Cuando yo escribo esto, lo que quiero decir en lenguaje núcleo es tal cosa. A eso se llaman abstracciones lingüísticas. Ahora, si a mí se me ocurre una abstracción lingüística, entonces yo lo único que tengo que hacer es decir cómo ella se traduce al lenguaje núcleo. No tengo que entrar a decir cómo el lenguaje núcleo se compila o se interpreta con una máquina abstracta, porque eso ya está hecho. Y si lo mío compila el lenguaje núcleo, entonces la máquina va a ser capaz de leer eso que yo hice, así lo haya hecho una abstracción lingüística. Entonces, de lo único que tengo que decir cómo funciona la máquina abstracta es del lenguaje núcleo, porque el resto de cosas, lo único que tengo que decir es cómo se traducen al lenguaje núcleo. Entonces voy a tu ejemplo. Nunca va a pasar que, mejor dicho, no va a pasar que a una abstracción lingüística que así se te ocurre una nueva iteración, se vaya a volver nuclear, porque lo núcleo ya viene allí. Ahora, lo que sí podría pasar es que tú digas realmente, voy a inventar un nuevo lenguaje en el cual lo nuclear sea esto y no esto, porque me parece que esto es más nuclear que cualquier otra cosa. E inventarte un lenguaje a partir de esos conceptos nuevos que tú tienes y que crees que deberían ser nucleares y no lo son hoy en día. No sé si me dice explicar, ni si me dice entender, perdón. Pero me puedo intentar hacer como una especie de analogía para ver si de pronto cojo la idea. ¿Yo? Digamos que, Listo. no, yo voy a intentar, digamos que el lenguaje de programación, digamos, es como todas las ideas que yo tengo como constructor de una casa, ¿cierto? Entonces, yo digo que le voy a poner ventana, que le voy a poner techo, luz, en fin, pero sí. Pero yo en realidad por debajo, en el núcleo, en el lenguaje núcleo, yo solo tengo una pica, un martillo, arena, cemento y ya. Entonces, si yo quiero implementar, digamos, una casa con ascensor, bueno, usted lo puede hacer, pero yo solo tengo una pica, una pala y arena y eso es lo que tengo yo. Entonces, yo tengo que coger ese lenguaje núcleo o esas herramientas básicas e intentar traducir, digamos, ese concepto que quiero hacer. Exacto, el concepto ascensor tiene que decir cómo se construye con esa herramienta. Y ya, con ninguna Y, herramienta más. Si eh, lo puedes sacar con eso, se exacto. funciona. Pues acá con eso, entonces, el concepto ascensor lo puede expresar en su lenguaje. Y si no, quiere decir que le hacen falta algunas otras herramientas para poder llegar a construir el ascensor. Entonces, de pronto usted siente que en las herramientas básicas le falta un motor, por decir algo. Porque un ascensor sin motor no, y en lo que me nombró no tenía motores. Entonces usted dice, entonces ahora voy a tener otra herramienta más que son los motores, y después a partir de eso ya puede de pronto construir un ascensor. Porque ¿sí quedó claro? Sí, señor. Ya. ¿Qué más, muchachos? Nada más, nos vamos para el quiz ya. No tienen nada más que preguntarme. Los quizzes no van a ser complicados ni nada, no me preocupen. Este es el primero, sino que pues este es el momento en que más interactuamos. Claro que me gustó que me pusieron preguntas en el foro y ahí conversamos un poquito. Bueno, si no hay más inquietudes, entonces nos vamos para el quiz, ¿cierto? ¿Qué significa irnos para el quiz? Que nos vamos para el campus virtual, entran en el campus virtual entran en el campus virtual dejé de compartir, después les comparto. Entran al campus virtual el modelo de programación declarativa, variables declarativas, y aquí donde dice quiz declarativo 1, pues le hacen clic y entonces les cuento cosas de los quiz.
ustedes pueden contestar 2 veces. Es decir, si ustedes intentan la primera vez, lo hacen y cuando lo entregan, él les dice cuánto sacaron, si 80, si 37, si 25, lo que hayan sacado. Sí, Oscar, no hay, pues, bueno. Entonces, ustedes entran, para hacer el quiz les va a pedir una clave. Entonces me la preguntan y yo se las digo. Apenas estén ahí me avisan para yo decirles la clave. Y, bueno, listo. Y pueden entregar 2 veces, y pueden entregar la primera vez y si sacaron algo y eso no quieren sacar más, pues hacen un segundo intento. Solo tengan en cuenta una cosa, la nota que queda es la del segundo intento. O sea, si hacen el segundo intento y sacan menos, entonces quedarán con menos que lo que el primer intento. O sea que el segundo intento háganlo para sacar más. Si no están seguros de sacar más, mejor no lo entreguen. ¿Listos? O sea que ese es como un ejercicio de aprendizaje porque ustedes van a poder revisar las preguntas, sus respuestas, y van a decir, ya sé dónde la embarré, entonces la respuesta aquí no era esta, y después van a presentar. Lo que pasa es que para presentar el segundo no les salen las respuestas del primero, les vuelven a salir las mismas preguntas, tal vez en otro orden, y usted tendrá que responderlas pues, correctamente. ¿Listo, muchachos? Entonces, la contraseña para todos es esta. Ya se las voy a mandar al chat. Ahí mandé la contraseña al chat. Con mayúscula la B. Con mayúscula la primera, sí señor. Ya están 3 de ustedes conectados. 4. Voy a hacer una prueba aquí de esto de dividirlos en grupos de 1 en 8 grupos. De manera que cada uno podría, no, no mentiras, no voy a hacer eso. Más bien si tienen una pregunta me la lanzan por el chat privado y yo miro qué les puedo responder. ¿Bueno? Profesor, me muestra el campus un momentico, es que ingresé, pero no veo lo vi esta mañana y ya no veo el quiz. Sí, Mira, en donde dice variables declarativas. Aquí en variables declarativas, variables declarativas, quiz declarativo 1. ok. ¿Ya lo encontraste? Sí. Sí, señor, gracias.
los que vayan terminando, pues ya, se pueden ir yendo si quieren. Nos encontramos el próximo viernes a esta misma hora, mismo canal. Yo les mando el enlace, porque creo que es el mismo enlace. Va a ser un poquito más largo porque la próxima semana después del quiz sí vamos a hacer un simulacro de taller. Listo, hasta luego, muchas gracias. Chao, Juan Felipe. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos el próximo viernes. Bueno, profe, una última preguntita ahí. Dime. El lenguaje núcleo uno lo podría, pues, como asociar a la sintaxis abstracta cuando uno está desarrollando un lenguaje. No, no, porque la sintaxis abstracta es más bien una, digamos, una abstracción de lo que yo escribí. El lenguaje núcleo es concreto, mejor dicho. El lenguaje núcleo es concreto, no es abstracto. Por ejemplo, cuando nosotros en FLP hacíamos, o sea, desarrollábamos el lenguaje, pues un lenguaje, el lenguaje núcleo en ese caso sería
el modelo de listas que usábamos para generar el lenguaje o en sí, pues todas las herramientas que nos daba Scheme para generar el lenguaje? Espérate un segundo, un segundo. ¿En Scheme me dices? ¿Que en Scheme cuál sería Sí, el lenguaje núcleo? pues cuando uno en FLP uno desarrolla un lenguaje, ¿cierto? Entonces uno hace la gramática, define pues las funciones, bueno, todo el azúcar sintáctico. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería el lenguaje núcleo cuando yo desarrollo, cuando desarrollamos ese lenguaje en Scheme? Eh, por ejemplo, en, en FLP el lenguaje núcleo era, pues dentro del lenguaje núcleo estaba el LED se llamaba, es que no puedo llamar, es que no sé, El LED es para la asignación de variables. y digamos que casi todo lo que usábamos allí en FLP era núcleo. O sea que Scheme es el lenguaje núcleo del lenguaje que nosotros construíamos. Eh, sí, es que ahí lo que estamos interpretando era un lenguaje núcleo, básicamente, porque nos construimos las cosas esenciales para que eso funcionara. Eh, Por, por ejemplo, lo que nosotros hicimos fue hacer un Ruby, pues una versión de no, Ruby ya cuando hicieron chiquitica, Ruby, sí, una versión de Ruby chiquitica, pero que, o sea, ese era nuestro lenguaje. Tratar de hacer un Ruby dentro de Scheme. exacto. Pero, digamos, es nuclear en el sentido que cada cosita que ustedes le pusieron al lenguaje no se podía definir en función de las otras. Ya, ya entiendo. Cuando usted tiene algo en el lenguaje que se podría haber definido en función de las otras cosas, eso ya no es nuclear. Ya, o sea, son todas esas abstracciones que nosotros hacíamos para definir un concepto como el if, el for y esas cosas. Eh, por ejemplo, cuando usted tiene un lenguaje que tiene if, then else, digamos. Eh, pero también tiene, por ejemplo, en este mismo lenguaje núcleo nuestro, Pedro, es que fíjate que nosotros tenemos un if, then, ¿cierto? Nosotros no tenemos un if, Sí. then else. Nosotros no tenemos if, then else. Porque el if, then else se puede construir a partir del if, then y del skip que hay ahí. Ajá, sí. Perdón, nosotros sí tenemos if, then else. En este lenguaje, el lenguaje núcleo, creo que hay eso. En el lenguaje núcleo que tenemos nosotros hay un if, then else. Pero no tenemos if, then solo. Porque el if, then se puede construir con el if, then else y el skip. Entonces el if, then no sería nuclear. Ya, 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 ya entiendo. O sea, nuclear es que una declaración es nuclear si yo no puedo conseguir ese mismo resultado utilizando las otras. Entonces, Ya, listo, ya. como que Ya es me queda nuclear. clarísimo. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, profe, ya, ya, ya entendí. Espérate que aquí me han escrito. Ya voy a mirar, Gina, ya voy a mirar. Oscar Romero ya se fue. Gina, qué pena, no había visto tu pregunta porque estaba conversando. Bueno, profe, muchas gracias. Yo ya me Bueno, retiro. listo, Orlando, chao. Ya voy a mirar tu caso. Chao, profe. Bueno, profe. Chao, chao. Nos vemos el próximo viernes. El próximo. Gina, yo tengo dos finalizados. Dos finalizados y con el mismo resultado los dos. ¿Listo?
Ah, vale, profe, es que a mí me aparecía acá descartado. No me aparece lo que saqué, sino que me aparece descartado. Por eso Debe, dije que raro. debe ser, no es que no sé cómo haces eso, pero me imagino que es porque no fue mejor que el primero. Entonces, ¿será que lo descarta? Yo no sé qué, así le dice. No Ah, sé. vale. Nada, lo importante es que aparezca la Sí, nota. aquí lo tengo, aquí lo tengo. Listo. Vale. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Listo, profesor. Muchas gracias. Bueno, Carlos Felipe, ya terminó entonces. Nos vemos el próximo. Sí, sí, hice los dos Oh, intentos. Se podían los dos intentos, ¿cierto? aquí están los. Espere, espere, porque no es refrescado. Espere, refresco. Sí, aquí tengo los dos intentos y está el segundo ahí ya listo, sí, señor. Listo, listo, profesor. Bueno, nos vemos. Bueno, muchas gracias, profesor. Nos vemos. Nos vemos el miércoles en la presentación. Sí, Eso va a sí, estar sí. chévere, ¿sí o no? Ajá, ya ayer estuve con Robinson mostrándole el documento. Bien, Listo. muy bien, Bueno, claro. Nos chao, estamos hablando. profesor. Chao. Gracias, profe. Bueno, Verónica, que te vaya muy bien. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, hasta luego. Chao. Profesor, buenas tardes. Una pregunta. Señor, Lo que pasa es que yo tengo la inquietud porque no, de pronto no encontré el espacio para poder enviar la realimentación del lenguaje de programación que iba a hacer. esto se me olvidó decirles. Hay 4 que no me han puesto qué lenguaje van a Profe, trabajar. ¿Sí, Gina? sí, volví porque quería preguntar, según el cronograma, entonces esta semana debemos mirar los videos de procedimientos y registros y semántica del lenguaje núcleo y el viernes que viene tendremos entonces otro quiz. Exacto, Ah, eso, estaba verificando. exacto. Y les iba a decir a los, no sé, muestro, yo miro aquí quiénes están aquí todavía, a ver si hay alguno de ustedes que no me ha contestado la encuesta. La encuesta la han contestado. ¿Quiénes no han contestado la encuesta? Carlos Felipe se me fue. Orlando Montenegro se me fue. Jaime Hurtado, que está aquí. Juan David Escobar. No sé si está aquí todavía. No, ya se fue. Ah, sí, aquí está Juan David Escobar. Y esos. Juan David Escobar, Jaime Hurtado, Orlando Montenegro y Carlos Montoya no me han contestado la encuesta. Aquí hay 2. Entonces, voy a abrirla hasta la próxima semana para que me la contesten, pero contéstenla. Bueno, Jaime. Bueno, profesor, muchas gracias. Bueno, Juan David también me la contesta. Ok, profesor. Bueno. Profesor, muchas gracias. Entonces, ¿Ya yo me acabaron todos? retiro. ¿Ya acabaron todos? Sí, gracias. Hasta luego. Nos vemos. ¿Alguna pregunta extra o cierro esto? Pues no estaba entendiendo muy bien